Conozcamos a Tomasa, mejor conocida como Tomasita. Esta mujer pertenece al pasado, pues hace muchos años que murió. Pero cuando tenía 17 años, mientras regresaba a su casa de noche, después de su trabajo como sirvienta en una casa lujosa, un tipo que sacó un cuchillo de carnicero reluciente y bastante amenazador, la jaló con rudeza hacia un rincón oscuro, y ahí le robó la inocencia y probablemente también le robó para el resto de su vida la confianza en los seres humanos, la alegría de vivir y las ganas de ser la mejor versión de sí misma. A cambio de tal robo, el malnacido aquel le dejó su semilla dentro y la sensación de haber recibido un castigo, una maldición que no se merecía, una maldición impregnada en cada célula de su cuerpo, en cada respiración, en cada pensamiento. Luego de unos meses, para todos los miembros de la familia que compartían la pequeña y humilde vivienda, fue evidente que ella traería un niño al mundo. Nadie, ni sus padres ni sus tíos le creyeron a Tomasa. No le creyeron que estaba encinta a consecuencia de un cobarde ataque por un maldito desconocido. Tampoco los 4 hermanos varones que cohabitaban hacinados en el lugar y que a pesar de ya haber pasado la veintena de años, seguían metidos en casa de sus padres, sin hacer nada que realmente valiera la pena, pues todos ellos eran iguales en cuanto a su conformismo, a su eterna pereza, a su extensísimo catálogo de pretextos para no trabajar ni aportar nada al hogar. Todos aquellos que bombardearon a Tomasa con acusaciones, reproches y hasta insultos y humillaciones, tenían años de comer gracias a lo que ella ganaba haciendo la limpieza, en muchos lados distintos, pero todos los días de la semana sin descanso. Ella, Tomasa, pagaba todos los gastos y era la que menos estaba ahí para consumir, solo llegaba a dormir. Y para hacerlo tenía un sucio catre que desplegaba por la noche y luego tenía que plegar y dejarlo arriba del ropero para no estorbarle a nadie, y se iba a trabajar temprano por las mañanas. Todos comían de lo que ella llevaba a la casa, excepto ella, claro, porque ella hacía sus comidas en las casas que limpiaba. En la mayoría era recalentando sobras viejas del refrigerador, y algunas veces, muy pocas, pudiendo servirse de la misma comida que preparaba para la patrona que estuviera en turno. Los insultos y los reproches cuando su panza ya era más que notoria iban desde descalificativos hirientes como zorra o ramera, hasta expresiones como la de su tío político, esposo de la hermana de su mamá, que lanzó al parecer con una despectiva sonrisa y que le dijo: ya se me hacía raro que no hubiera salido antes con tu domingo 7. Hasta eso te tardaste. O lo que le dijo su papá, quien dándole un bofetón y varios jalones de trenzas, la acusó de ser una calenturienta y de haber deshonrado el hogar. O las quejas lacrimógenas de su mamá, que le dijo que cómo había sido tan idiota de embarazarse, que ahora ya había desgraciado su vida, y no solo la de ella, la de todos, y que si no había pensado que ahora iba a haber una boca más que alimentar, y que de seguro iba a ser ella la que iba a terminar cuidando a ese bodoque, porque pues Tomasa no se podía ir a trabajar cargando a un chamaco, en ningún lado la recibirían. Mugre escuincle, puros problemas iba a traer al hogar. Ante la perspectiva de que aquel chamaco se quedara en casa, el hermano mayor se quejó. Dijo que el chamaco le robaría la paz. Ya se imaginaba sus mugres chillidos y además les iba a quitar el poco espacio disponible en la vivienda. El otro hermano, el segundo, se concedió a sí mismo la autorización para jalonearla y aventarla al suelo y lanzarle una patada, y le lanzó aquel golpe, convencido de que nadie lo detendría ni entraría a interceder a favor de Tomasa, pues él actuaba como representante de todos los demás. Así que le gritó que por su culpa ahora todos serían la comidilla de los metiches vecinos
y que ya se los imaginaba criticándolos a todos por no haber sabido educarla para que no saliera con sus pendejadas. No queriendo quedarse atrás, el hermano menor la conminó, es decir, le exigió decir la verdad y aceptar que su embarazo era producto de haberle abierto las piernas a algún pendejo, ese pendejo que le había tomado el pelo y que de seguro se había burlado miserablemente de ella, y no solo de Tomasa, sino de toda la familia. La menos grosera, aunque no por eso solidaria con Tomasa, fue la tía, quien la conminó a decir la verdad y a revelar el nombre del padre, el padre de ese hijo, ya que lo justo era que, aunque no quisiera casarse con Tomasa y criar al hijo, por lo menos tendría que comprometerse a pasarle una pensión de manutención, tanto al hijo como a Tomasa. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en esto último, y se levantó una retahíla de opiniones e ideas para obligar al progenitor a responsabilizarse. Sin escuchar a Tomasa, quien lloraba, intentaba hacerse oír por todos aquellos sin conseguirlo. Nadie la escuchó mientras en medio de su llanto clamaba su inocencia, porque algo quedaba claro, y era que a todos les preocupaba la forma de poder sacar provecho de aquella situación y llevarse, claro, una buena tajada de los probables beneficios futuros que el desliz de Tomasa les podría traer. A Tomasa le costó 3 meses, o sea, el tiempo restante de su embarazo, sacar a todos de su error y jurar que nunca consintió la unión carnal, nunca volvió a ver al infeliz que la violentó y nunca lo había visto antes, por lo que no sabía quién carajos era, y mucho menos su maldito nombre, así es que nadie tenía que esperar dinero de ese infeliz. Ahora que ya no existía ninguna posibilidad de sacar provecho de aquella situación, todos se desentendieron de Tomasa, la dejaron sufrir y padecer su embarazo. Esos 3 meses fueron largos para soportar y seguir trabajando a pesar de su estado de gravidez, sin que nadie la ayudara, sin que nadie se condoliera de ella, sin que nadie le preguntara cómo se sentía. Estaba visto que lo único que tenía que hacer Tomasa en esa vida era seguir cubriendo los gastos de todas aquellas personas que se decían su familia. Y aunque el embarazo le pareció eterno, molesto y a veces hasta insoportable, al mismo tiempo también fueron meses muy cortos, insuficientes para poder planear lo que tendría, o más bien, lo que podría ser a partir del alumbramiento de ese niño, a quien, desde que supo que lo llevaba en su interior, no pudo querer ni aceptar ni sentir nada bueno por él. Ese bulto era la representación física de todos los infortunios de Tomasa. A ese niño no nacido lo veía como un asqueroso parásito que crecía y crecía en su interior. Lo sentía moverse como si fuera un nido de serpientes que le robaba la vida, o como un ser de otro mundo, un alien inoculado por un bastardo, un alien cuya misión era destruirla desde adentro. Lo único que Tomasa deseaba era deshacerse de él, pues no planeaba, ni en el rincón más profundo y remoto de su corazón, quedarse con él y luchar por él, amarlo a él. Y es que como Tomasa nunca se había sentido amada ni protegida por nadie, el hecho de proteger a ese niño al que ni siquiera quería, de esa gente abusiva y comodina que la había estado explotando por años, abusando de ella miserablemente, se le hacía imposible, porque pensaba que aquel chamaco o chamaca, lo que fuera, sería la gota que derramaría el vaso de su existencia amarga y llena de represión y sufrimiento, y no necesitaba ni de chiste otro motivo más para sentir que muerta estaría mejor, mucho mejor. Así que ese niño, el no querido por nadie, el no deseado, despreciado por su propia madre, empezó muy mal su vida. Pobre inocente. En cuanto Tomasa lo parió, lo rechazó. No quiso ni verlo. Su tía y su madre, parteras improvisadas, lo limpiaron y lo vistieron. Lo envolvieron en una cobijita y se lo dejaron a Tomasa ahí, junto a ella, en la cama, esperando a ver qué pasaba.
pero sin quererse involucrar. Cada una por su lado y cuidándose de no decirlo en voz alta, opinaba que bastaría que cuidaran al chamaco una sola vez para que después todos los demás dieran por sentado que de ahí en adelante lo seguirían haciendo y, por supuesto, ninguna de esas mujeres quería ser la cuidadora de ese intruso, ese bodoque que nadie había querido que llegara. La mamá de Tomasa pensaba que ya bastante había batallado ella con sus 5 hijos, como para echarse al lomo el peso de empezar con otro, y a esas alturas del partido. Y la tía, quien nunca tuvo hijos, se justificaba pensando que ella no tenía experiencia en esos roles, y luego, si se aventaba a cuidarlo y después el chamaco se enfermaba o se caía o le pasaba algo, todos le echarían la culpa a ella, así es que prefería lavarse las manos y hacerse la oxisa ante el llanto del recién nacido. Los 6 hombres de la casa, buenos para escurrir el bulto y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, salieron de la casa desde que Tomás había empezado con los dolores del parto. «Eso es cosa de mujeres», dijeron, y se largaron cada quien por su lado. Así es que Tomasa, llorando de dolor, desesperada, temblando de miedo todavía, pues nunca se hubiera imaginado que eso de parir fuera tan de al tiro, tan espantoso. Miraba el bulto junto a ella y cada vez estaba más segura de que haría lo que días antes venía pensando que sería lo mejor. Desde una semana atrás, con toda previsión, había escrito una escueta carta que decía: «A quien encuentre al niño, le digo que yo no puedo cuidarlo, yo no lo quiero, ojalá que alguien se lo quede». Débil, aturdida, pero muy decidida, Tomasa esperó un par de horas para sentirse menos peor y luego se salió a la calle, cargando al bulto, que era aquel recién nacido, y llevando la carta escrita con anticipación, aferrada en su mano. Su madre la vio salir. Sospechó 2 cosas. O llevaría al chamaco a la iglesia y ahí lo dejaría, tal y como lo hacían las muchachas de su pueblo, o Tomasa se largaría con su hijo a vivir a otro lado. Concluyó que cualquiera de las 2 opciones estaba bien, y lo único que haría sería esperar a ver qué carajos pasaba. La tía, por su lado, tampoco detuvo a Tomasa, ni la cuestionó. Cuando la vio salir pensó, eso sí, que el chamaco debía haberse quedado adentro de la panza de Tomasa para siempre. Ahí había estado bien. Y ahora, pensó de nuevo, quién sabe qué chingados iba a hacer Tomasa, pero últimamente remató sus divagaciones. A ella no le importaba. Ella no tenía vela en el entierro. Ni la madre ni la tía supieron lo que hizo Tomasa. Simplemente siguieron viviendo a sus costillas y se enteraron de la verdad hasta 4 años después, cuando la acompañaron en su agonía en el hospital al que la llevó la ambulancia, luego de que un maldito motociclista loco, circulando en sentido contrario y a toda velocidad, pasándose el alto del semáforo, la atropelló. El único y miserable consuelo de la familia fue enterarse que el infeliz aquel había muerto a consecuencia de tal encontronazo. Tomasa murió un día después del accidente, queriendo lavar su conciencia para bien morir, o quizás solo queriendo compartir su secreto. Les dijo a su tía y a su madre que había dejado al chamaco en la basura y que suponía que alguien se lo había llevado, pues nunca salió en las noticias algo al respecto, ni se comentó nada tampoco entre las viejas chismosas del barrio. Y lo que pasó verdaderamente es que aquel recién nacido, el no querido, fue en efecto encontrado y recibió el nombre de Agustín. Pero antes de apresurarnos y querer saber su vida, vale la pena detenerse para conocer qué fue lo que pasó en los instantes posteriores a que Tomasa lo dejara en la basura. Fueron momentos cruciales y existe la sospecha de que el destino tuvo un papel preponderante, porque por aquellos botes de basura estaba programado por el destino que pasaran 3 personas, cada una muy diferente a las otras 2.
El orden en el que llegarían dependería de una ínfima diferencia de minutos. Una de ellas era Beatriz, joven de 25 años, guapa, de clase media, deseosa de que el hombre con el que estaba de novia formalizara su relación, pues era rico, y él, solo él, estaba segura, podría ofrecerle la clase de vida que ambicionaba, porque por principio de cuentas odiaba tener que vivir en ese rumbo, ya que aunque su colonia estaba más o menos cuidada, limpia y segura, colindaba con un barrio pobre, un barrio salvaje, lleno de desperdicios humanos y de basura regada. Pero no sabía cómo hacerle para inclinar de manera definitiva la balanza del destino y lograr que su novio le propusiera matrimonio. Ese día, Beatriz manejaba su modesto auto. En el asiento contiguo, llevaba 2 bolsas de basura que planeaba aventar por la ventanilla hacia los botes de basura que había en la entrada de un sucio callejón que conducía hacia el interior del barrio que odiaba. Solo el destino sabía lo que hubiera pasado, si lo hubiera hecho. Ella pudo haber encontrado al bebé y se lo hubiera llevado. Habría hecho aquello porque hubiera sacado la rápida y acertada conclusión de que ese solo acto sería la llave que le abriría la posibilidad de recibir la tan ansiada propuesta de matrimonio, ya que unas semanas antes su novio Gilberto había presenciado cuando una muchacha había rescatado unos gatitos recién nacidos de una caja de cartón abandonada en la calle. Gilberto se había conmovido hasta las lágrimas con ese gesto de bondad por la ayuda desinteresada y noble que aquella muchacha le ofrecía a los animalitos. Beatriz, por supuesto que estaba bastante molesta aquel día. Se sentía furiosa por dentro y lamentó no haber sido ella la que descubriera la caja con los gatos. Explorando esta primera posibilidad, la de que esta muchacha Beatriz hubiera sido la que primero llegara al bote de basura donde estaba el bebé. Habría pasado que a lo mejor le había hablado a Gilberto, su novio. Seguramente él habría llorado de compasión por el recién nacido y hubiera adorado por siempre a Beatriz, seguro de que su novia tenía un corazón de oro. Lo que hubiera pasado a continuación es que adoptarían a ese bebé y se hubieran casado. Pero esa ruta en el mapa del destino no era nada amable con lo que pasaría después, porque Beatriz y Gilberto hubieran tenido sus propios hijos, y lo inevitable hubiera pasado. El bebé de la basura hubiera quedado relegado, pues ni Beatriz ni Gilberto lo hubieran podido querer, ni siquiera una ínfima parte de lo que amaban a sus hijos propios. Así que aquel bebé hubiera terminado por ser algo así como un mozo, un sirviente a tiempo completo, sin vida propia, siempre sumiso y al servicio de aquella familia. Por eso el destino intervino. Y lo que verdaderamente pasó aquella mañana es que todo el plan de Beatriz cambió, porque cuando se subió al coche y quiso arrancarlo, simplemente no funcionó, por lo que muy molesta, tomó las bolsas de la basura del asiento del coche y se metió de nuevo a su departamento y pidió un Uber para irse a su trabajo. Lo que pasaría después es que Beatriz no se casaría nunca con Gilberto. La segunda persona que aquella mañana podría haber pasado junto a los botes de la basura y que de seguro se hubiera llevado a aquel bebé era un malviviente al que apodaban el Greñas. Este rufián se llevaría al bebé como si lo que se hubiera encontrado fuera un objeto al que podría sacarle ganancia durante bastante tiempo. Nunca lo hubiera llevado a la escuela, pues desde el instante mismo de llevárselo a su casa, ya habría planeado instruirlo para convertirlo en un delincuente, primero robando, luego pasando drogas, luego recibiendo encargos para mandar al otro mundo a quien fuera. Lo hubiera criado a base de golpes para hacerlo rudo, salvaje y violento. Ese bebé se hubiera convertido en un ser sin sentimientos ni emociones, un rechazado por la sociedad, cuya vida hubiera sido un desperdicio y habría acabado
siendo uno más en la lista de los muertos por estar enrolado en las actividades criminales. Pero el destino tenía otros planes. Hizo que el Greña se topara con un policía judicial honesto, que ya lo esperaba fuera de su casa cuando salió por la mañana. Y en ese mismo instante lo capturó para llevárselo detenido, pues el malviviente ya tenía orden de aprehensión. Meses después de aquel día, el Greñas lograría corromper a ciertas autoridades para que lo dejaran en libertad, pero por lo pronto, el destino había intervenido y logrado evitar que se llevara al recién nacido. Afortunadamente, Beatriz nunca llegó a los botes de basura y por tanto, nunca se pudo llevar al bebé, ya que lo hubiera utilizado únicamente para sus fines egoístas. Tampoco pudo llegar a los botes de basura el delincuente, el criminal, apodado el Greñas, porque lo detuvo la policía, y eso salvó al pequeñito, al no querido, de haber caído en las garras de la delincuencia y haberse convertido en la peor faceta de sí mismo. Hubo una tercera persona, aquella a la que el destino sí permitió que encontrara al bebé y se lo llevara consigo. Fue Dorotea. Dorotea era costurera, pero se ayudaba levantando en la calle latas, cartón y cualquier otra cosa que pudiera vender en el centro de reciclaje. Vendiendo aquella basura reutilizable, Dorotea conseguía algunos pesos más al mes, dinerito que destinaba para pagar su recibo de la luz, ya que mantenía casi todo el día la máquina de coser trabajando. Aquella mañana, mientras caminaba hacia los botes para ver qué podía rescatar, primero escuchó el llanto. Fue lo primero que escuchó, y el corazón casi se le salió del pecho. Aún antes de acercarse, ya sabía lo que vería: un bebé abandonado, tirado a la basura. ¡Qué gente tan maldita!, pensó, y corrió en busca de la criatura. Levantó al bebé y lo acunó entre sus brazos. Una ternura inconmensurable hizo que sus ojos se anegaran de lágrimas. Tenía que salvarle la vida. Era lo único que pensaba. Corrió hacia la iglesia y en cuanto pudo hablar con el cura, le pidió que cuidara al bebé. El cura le explicó que el orfanatorio que dependía de la iglesia había cerrado años atrás, pues ya casi no había feligreses, y los pocos que quedaban ya no daban limosnas. La cosa está del cocol, concluyó el cura. Pero entonces, ¿qué hago, padre?, preguntó Dorotea, y el cura le respondió: entregalo a las autoridades. Ellos lo llevarán a una casa de cuna del gobierno, y si ese niño tiene suerte, algún día alguien lo adoptará. Quizás hasta encuentre quien lo ame. Pero Dorotea no lo entregó, porque se preguntó a sí misma: ¿alguien que lo ame? ¡Caray! Pero si ella lo había amado desde el primer momento. Aquello había sido amor a primera vista. Nunca, jamás le daría ese niño a nadie. Ese niño ya era suyo. Dios se lo había mandado. Si no fuera así, se decía Dorotea mientras caminaba a una farmacia para comprar biberones, pañales y todo lo que hiciera falta. Pensaba entonces, ¿por qué ella? A ver, ¿por qué precisamente ella se había encontrado al chiquillo? Dorotea le besó la carita. Las lágrimas le salían incontenibles. Aquella sensación de estar viviendo un milagro, un verdadero milagro. Nunca la ha abandonado. Y no ha transcurrido ni un solo día sin que Dorotea se acueste a dormir, sin dar las gracias a Dios por haberle mandado ese hijo, que ahora es el motivo de su existencia y la cosa más amada del mundo. Esperamos que te haya gustado esta historia de la escritora Patricia Ivonne Fuentes. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Te cuento un cuento, en donde encontrarás muchísimas historias más que estamos seguros que te van a encantar.